Estoy especialmente preocupada por una información que no ha salido mucho en los medios de comunicación, y es el hecho de que The Economist ha dicho que España ya ha dejado de ser una democracia plena, se ha convertido en una democracia defectuosa. Esto es un tema trágico que parece que no está preocupando mucho a nuestra sociedad. Bueno, era algo que se veía venir. España había conseguido, por fin, después de muchos años, entrar en el The Economist. Para que los espectadores lo sepan, por si no lo saben, hace todos los años un índice de democracias, de las mejores democracias del mundo. La primera categoría es democracia plena, full democracy, y entrar ahí es realmente complicado. Solo entran países privilegiados: Suecia, Dinamarca, Alemania. Rara vez entra Estados Unidos, es curioso, y España había conseguido entrar ahí. Bien, hemos estado unos años y hemos salido, lo cual, a poco que uno siga la actualidad española, tampoco le extraña, ¿no? La devastación institucional que se está perpetrando de aproximadamente 4 o 5 años a esta parte, pues como primera consecuencia ha tenido esto. A estos datos me gustaría añadir que los siguientes pasos serían pasar a un sistema híbrido, y el último escalón sería ya un régimen autoritario. En el primer año de este gobierno bajamos 6 puntos en ese mismo ranking, y en solo una legislatura hemos bajado un escalón. No solo es este el dato preocupante, quiero destacar también que el Consejo de Transparencia ha hecho 200 amonestaciones al presidente del gobierno por no seguir sus requerimientos, por no aportar la información que les ha pedido. Como comparación, el gobierno anterior tuvo nada más, 2 sanciones. Bueno, este gobierno es especialmente opaco, es probablemente el más opaco desde 1977. Tratan de que todo pase desapercibido porque su posición parlamentaria es muy delicada, muy precaria. Pedro Sánchez se empeñó en gobernar en el año 2019 con solo 120 escaños propios, y eso tenía consecuencias. Tiene que pactarlo todo, pactarlo además con fuerzas parlamentarias no muy recomendables, como puede ser Bildu, por ejemplo, los independentistas catalanes, y eso obliga a que actúe la mayor parte de las veces en secreto. Y cuando no lo hace en secreto, lo hace por decreto. Y cuando no es por decreto, lo hace por sorpresa. Es decir, unas prácticas a las que no estábamos acostumbrados. Quizá porque ningún otro gobierno se había encontrado con tanta debilidad parlamentaria, por un lado, que necesita no un socio, varios socios para sacar cualquier ley orgánica, y por otro, porque los socios que ha escogido son probablemente los peores del hemiciclo. Y eso, claro, tiene que andar tapándolo de cara a la opinión pública. Tú conoces bien el Círculo de Empresarios, institución a la que estoy representando en estos momentos. Sabes que es un centro de pensamiento y que está muy preocupado por transmitir a la sociedad civil unos valores de democracia liberal y de economía de mercado. Lógicamente, esta preocupación que todos tenemos por esta pérdida de calidad democrática, por esta pérdida de libertad individual, de alguna manera, que estamos siendo un poco dirigidos, tiene una repercusión inmediata e importantísima en la economía, y no solo en la nacional, porque estos datos de los que estamos hablando están en el escaparate del mundo, en el escaparate de Europa. Estos experimentos, que los hacemos aquí como si fuera nuestra cajita de arena, nadie se va a enterar, al final se enteran. El país tiene empresas grandes, está perfectamente conectado con el mundo, 80 millones de turistas todos los años, Madrid-Barajas es un aeropuerto fundamental, la Bolsa de Madrid no está mal, vamos, que no somos un país aislado, lo que pasa aquí cuenta. Por más que muchas veces los políticos vivan en su propia burbuja, en la carrera de San Jerónimo, y no se den cuenta hasta qué punto una sola decisión tiene consecuencias reales y tangibles en la economía de las personas, de la gente sobre la que están gobernando. Una sola decisión, por tonta que sea. El follón de los jueces, por ejemplo, que traemos, bueno, esto ante un inversor extranjero que quiera meter en España, qué sé yo, 100 o 200 millones de euros, porque hay que hacer una pequeña inversión, estamos hablando, pues quizás se lo piensa. Hasta que no se aclare el asunto, yo no voy a meter un solo euro allí, ¿no? En el momento en que tengas la más mínima duda de que te van a quitar lo que has invertido, ni siquiera inviertes. En España, la inversión extranjera no hace más que caer. Y eso es otra cosa que también sabemos. Se salvan algunas ciudades como Madrid, pero el resto ha dejado de ser ese imán para las empresas extranjeras que venían, que querían invertir aquí, que querían crear empleo. Pues porque no tienen confianza y el dinero es muy miedoso.
Nos importa mucho el tema de la sociedad civil, nos importa mucho el tema de los contrapesos institucionales para garantizar que verdaderamente la democracia siga siendo fuerte. Son las Cortes Generales los que deben elegir a 8 miembros del Consejo General del Poder Judicial, 4 el Congreso y 4 el Senado. Son los presidentes de las cámaras los que están obligados a promover ese pacto entre los grupos parlamentarios, no los partidos políticos. En ningún caso los partidos políticos, la Constitución no dice eso, ¿eh? Son las cámaras y no está este tema en el debate. Pero la justicia ya fue violentada en los años 80, esto viene de lejos, desde entonces lo arrastramos. Yo llevo oyendo hablar de los problemas en la justicia española pues desde que estudiaba la carrera, ya por los años 90, ¿no? Es muy tentador para el político pensar que el gobierno de los jueces puede estar también en tu mano. De ahí que todos los gobiernos que se han ido sucediendo desde entonces, desde 1985, es que han pasado casi 40 años, bueno, pues han perseverado en esto. Solo se quejan cuando están en la oposición y nadie quiere retirar ese huevo y devolver al Consejo General del Poder Judicial su autonomía. Y su autonomía solo se consigue si ese consejo lo eligen los propios jueces. Es un poder autónomo. La justicia no crea las leyes. La justicia se limita a aplicarlas. Y aplica unas leyes mal redactadas, mal planteadas. Es muy difícil interpretar muchas veces. Muchas veces, bueno, lo hemos visto ahora con la ley del solo sí es sí. Efectivamente. Que es un andrajo de ley. Se tiende a confundir legislación con derecho. No es exactamente lo mismo, son dos cosas distintas, pero en el caso de los jueces se les tiende a identificar como los que fabrican la ley. Y claro, como fabrican la ley tienen que venir directamente, su mandato directa o indirectamente del pueblo. No, los jueces no fabrican la ley, no la hacen ellos. La aplican, les guste o no les guste. Es que es muy apetitoso ser el dueño de la carrera de los jueces. Sí, sin duda, cuando llegas al poder muchas veces la perspectiva cambia. Del poder hay que desconfiar siempre. No se le pueden dar prerrogativas o dejárselas en el aire porque las va a agarrar. Y las va a agarrar siempre a costa de los demás. Ese gap entre el conocimiento y la gran cantidad de iniciativas que hay entre las personas que saben, que hacen diagnóstico y que incluso ya tienen soluciones, que luego permee en la sociedad civil y que cree un estrato de opinión diferente al que impera, tenemos ahí muchísimo trabajo que hacer, Fernando. Es un trabajo lento. Siempre se dice Pero no podemos esperar a llegar a ser una democracia, un régimen totalitario, ¿eh? No, o sea, por muy lento que sea... A veces se piensa... Yo hay dos políticos del siglo XX que me produjeron curiosidad desde que era niño, porque es que estaban en el poder cuando yo era niño. Uno era Ronald Reagan y el otro Margaret Thatcher, ¿no? Que eran, bueno, en aquel entonces eran genuinos villanos. Yo no era tan niña ya, ¿eh? Sí, yo era un niño en aquel entonces, principios de los 80, ¿no? Y recuerdo que todo el mundo hablaba mal de ellos. Y claro, para mí eran malos, ¿no? Eran malvados. Pero curiosamente luego cuando yo me hice más mayor, dije, pues sus países los dejaron en buenas condiciones, ¿no? ¿Cómo pudieron llegar al poder ambos? Bueno, pues fue un trabajo lento, bastante lento. Las transformaciones que se operaron en el Reino Unido durante los años 80 llevaron pues un trabajo tranquilamente de 20 o 25 años, de muchísima dedicación por parte de los que creen en las sociedades abiertas, en la democracia, en los mercados abiertos, en el imperio de la ley, porque al final realmente lo que hace que un país funcione y que hace que sus habitantes vivan libres y prósperos son 4 o 5 recetas. La diferencia entre imponer un sistema totalitario como el que rige, qué sé yo, en Cuba o en Venezuela, y un país libre, lo que hace que un país sea libre y próspero, cualquier país europeo, de Europa Occidental, son 4 o 5 cosas, ¿eh? Respetar la ley, es no molestar al que produce y no ponerle trabas o más de las necesarias, es que los políticos no sean corruptos, es que impere la libertad de expresión y la libertad de prensa, en fin, las libertades tradicionales. Y ya está, no hace falta mucho más, que los impuestos no sean confiscatorios, que la regulación no sea asfixiante y fuera, si la sociedad hace el resto. Eso que decían los liberales del siglo XIX, ¿no? Le bomba de Lui-même, ¿no? El mundo va por sí mismo. España salió de una posguerra tremenda y se convirtió en apenas 10 años, quizá menos, en los años 60, en la 18ª o 9ª potencia industrial del mundo. ¿Cómo lo pudo hacer? Bueno, pues simplemente se liberaron las fuerzas productivas del país. Pero no les pongas pegas, la gente produce sola.
La gente se interactúa sola. Es la diferencia entre ver la sociedad de manera paternalista y dirigista, que es como la ve el gobierno que tenemos ahora. La sociedad hay que transformarla desde arriba porque la sociedad está equivocada, los españoles están equivocados y yo les tengo que decir cómo hacer las cosas, y verla desde un punto de vista más liberal.